Bueno, sí, de acuerdo, sí. Algunos de vosotros seguramente estaréis pensando, pero a ver, Samuel, si ayer has publicado un vídeo sobre este mismo cómic, ¿qué coño haces volviendo con el mismo temita? Y yo digo, sí, vale, sí, tenéis razón, pero no. Esta es otra movida, ¿de acuerdo? Es otra historia. Es otro formato de vídeo, digamos formato, por así decirlo, que hacía tiempo que tenía ganas de hacer. ¿Por qué? Pues porque, como habréis apreciado, mis vídeos suelen ser altamente improvisados, que sí, los divido en cortes y lo que tú quieras, pero normalmente me pongo a hablar, me pongo a hacer chistes, me pongo a explicar lo que me apetece en el momento y tiro para adelante hasta que el vídeo se termina. Y eso es lo que se edita, ¿de acuerdo? No hay estructura, no hay ideas, no hay nada. Y muchas veces, especialmente cuando estoy mencionando cosas de cómics o libros que tienen mucha profundidad, evidentemente me dejo fuera cantidades industriales de ideas y sobre todo cantidades industriales de cosas muy interesantes que merecerían un poquito de conversación, ¿no? Es el caso de este vídeo que vamos a estar haciendo. Todavía no le he puesto un nombre definitivo. Supongo que en el título os encontraréis este formato más relajado, con menos cortes. A ser posible voy a intentar que se haga de un tirón. Será más aburrido, será menos hiperactivo, será menos, ya sabéis, espídico, pero más lleno de wisdom y de conocimiento y de cosas, ya sabéis. La historia de la que vamos a estar hablando es de Pussy, de la cual ya hemos hablado. Si no habéis visto el vídeo os pongo arriba un enlace, ¿ok? Al vídeo que subí básicamente ayer. Esto es como el vídeo de la resaca. Mira, vamos a llamarle, me parece bien, vamos a llamarle resaca a estos vídeos. Estos son como la resaca de haber estado haciendo el vídeo de un cómic determinado, ¿no? Y además mirad esta cara, que es la auténtica cara de la resaca espiritual. Está aquí. Vale, este cómic es muy interesante, ya no me enrollo más, ¿vale? Es muy interesante porque es un cómic publicado por Dan Close, que se publicó por Historias Sueltas. Entonces, la historia empezó a editarse a finales de los 80 y terminó de editarse a mediados de los 90. Y es una mega ultra parodia por llamarlo de alguna manera, es una cuchillada, es un ataque frontal a la industria del cómic USA de superhéroes. Ya sabéis, de los años 80 y 90. Esto es, como decíamos, cuchillada directa a los autores que hicieron la mayoría de los cómics que estáis viendo ahora mismo reeditados en las librerías. Cuando veis los nombres como Roy Thomas, como Stan Lee, como Jack Kirby, como Steve Ditko, como Neil Adams, como Jill Kane, como Sal Buscema, como John Buscema, como todos esos, Eglenhart, Ron Marth, John Romita Jr. Cuando hablamos de todos esos autores que son como, ya sabéis, el Dream Team de la Fábrica de Sueños, dirigida por esa gran mente maestra, la casa de las ideas y toda esa mierda, pues estamos hablando de Pussy. Estamos hablando de este tipo que estamos viendo. Y yo en mi vida he leído algo tan cáustico con respecto a la industria de los cómics como esto. Concretamente yo este cómic lo leí de adolescente, no sé, debía tener unos 17, 18 años, y me cambió la perspectiva completamente. No dejaron de gustarme los cómics de superhéroes, que a ver, siempre me han gustado, nunca ha sido mi único género. Digamos que es un género, ¿no? Pues oye, si te gustan los cómics, te tienen que gustar todos, por lo menos algo te tiene que gustar, por lo menos, ¿no? Pero sí que dices, espera, ese Edén maravilloso lleno de mentes creativas, ese lugar acogedor para todo aquel que tenga un superhéroe por dibujar, o un guión interesante lleno de drama y lleno de tensión y lleno de amor y lleno de estas cosas. Tal vez no sea tan maravilloso como parece, tal vez en realidad estamos hablando de una industria terrible, enfocada al consumismo y sobre todo un perfil de lector que realmente no reflexiona una mierda sobre lo que está leyendo porque únicamente quiere, necesita y compra entretenimiento. Que en sí mismo no está mal del todo, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que muchas veces también nos lo venden como arte y ahí es donde se abre esa conversación sin fin que todo el mundo que la ha tenido alguna vez sabe que es una pérdida de tiempo y que hay que huir en la dirección contraria que dice ¿qué es arte? Esa es la pregunta prohibida. O sea, cualquiera sobre todo que haya estudiado cosas de arte, diseño, etcétera, sabe que si alguien entra en esa conversación tienes que inventarte una excusa, decir que te has, yo qué sé, tío, que te has dejado la lavadora por tender, que tienes agua hirviendo en el fuego o lo que sea, pero tienes que huir porque esa es la fucking conversación que va a arruinarte la puta vida y hacer que pierdas seguramente las próximas 2 horas hablando con gente que... Ya está, ahí lo dejamos. Sabéis a lo que me estoy refiriendo y si no, en algún momento lo sabréis. Fijaos en Dan Pussy. Dan Pussy,
Os estáis fijando que tiene un cierto parecido con Roy Thomas, ¿no? Ahora es cuando yo os animo a que vayáis a Google y busquéis fotografías de esos autores old school. Buscad fotografías de Peter David, de Klaus Jansson, de Joseph Rubinstein. Voy a decirlos al azar, a ver qué sale. De Ron Lim. Es que se me están ocurriendo más autores, solo que creo en demasiados guionistas y aquí serían más dibujantes. Vosotros buscad autores currantes de los cómics de los 70, 80, 90, sobre todo los que trabajaban más en la época Marvel y demás, y veréis la panda de frikis. En el fondo, vamos a ir hablando ya un poquito de lo que nos habla este cómic, es de que, digamos que el mercado norteamericano en cuanto a los autores, funciona como una suerte como de mercado de imitación. Es decir, tú eres un adolescente apocado, tímido, antisocial, con graves problemas emocionales, y lees cómics. Una de tus fuentes de ocio, entretenimiento son los cómics. Y bueno, en algún momento encuentras que tienes inquietudes artísticas y te pones a dibujar por ti mismo. ¿Y qué es lo que haces, lógicamente, cuando tu fuente de inspiración son los cómics de superhéroes? Lo que haces es imitar a otros dibujantes. Entonces, realmente no aprendes a dibujar, sino que aprendes a dibujar según las manías, según los estilos y según los... imitar a otros autores que te gustan mucho, hasta el punto de que realmente no sabes dibujar más que 4 cosas prácticamente iguales, normalmente personajes en diferentes posturas. Y ese es Dan Pusy, ese tipo que aprendió, ese autodidacta, amante de los cómics, que acaba trabajando en un estudio dirigido por este Dr. Infinity, que si bien no es Stan Lee, no es una parodia directa de Stan Lee, pero sí es una referencia directa a ese editor en jefe, ese director creativo, ese alma que está en el estudio dirigiendo a los diferentes autores que están haciendo los cómics en el estudio y que tiene esa mente, ¿sabéis lo que quiero decir? ¿No? Esa mente en llamas, que piensa en los personajes, que anima a los autores a producir su mejor trabajo y que más o menos va haciendo un corte de cuáles son los criterios para los personajes, para las historias, de lo que se va a publicar en el sello. O sea que sí, en realidad es Stan Lee. Si podemos hablar de que el prototipo que tenemos de CEO en las empresas tecnológicas pues sería un Steve Jobs, por ejemplo, en el caso de los cómics 80, 70, 90, 60 también sería Stan Lee. Pues este tipo, que aparentemente viene a ser una mente maestra, una especie de personaje querido por los aficionados, porque al fin y al cabo es ese tipo que nos garantiza la magia, pero que después en realidad lo que nos encontramos es que no es más que un prolongador de mediocridad, que trata a sus autores como gente a explotar, a reventar, a exprimir al máximo y que son muy fácilmente reemplazables. Ahí veremos a los entintadores, a los dibujantes, eso ya lo hemos visto. Ya hemos visto cómo funciona una nueva hornada de creativos que se encierran en una habitación a producir cómics y sobre la marcha pues van preguntando sobre la naturaleza de su trabajo y demás, ¿no? Bueno, fundamentalmente lo que nos encontramos es que ellos van a producir el mismo tipo de basura, es lo que hay, el mismo tipo de basura comercial que ellos mismos han consumido como aficionados, es decir, prolongan ese concepto comercial del entretenimiento superheroico y todos estos rollos que se mueve en las famosas convenciones, las famosas Comic Cons. Incluso tenemos una referencia, ahora se le llama cosplay, cuando aquello no se llamaba cosplay, se llamaba motherfucking baile de disfraces. Y eran pues los puñeteros frikis con sus trajes de superhéroes yendo a juntarse con otros frikis con trajes de superhéroes. Supongo que para conocer pues a personas del sexo opuesto, en el caso de que fuese un hombre, pues supongo que sería algo similar a un Mortal Kombat. Y a comprar cómics y a conseguir que tus autores favoritos, artistas irreemplazables, firmasen tus cómics y a relacionarte con otra gente del mundillo, a ver fanzines y a prolongar toda esa idea de entertainment bajo intelectualmente pero alto comercialmente, ¿no? Que es la industria de TVO de superhéroes norteamericano. Aquí es hachazo tras hachazo. Además se nota que evidentemente Dan Close es un autor que tiene una cierta formación artística y que empieza en el mundo del cómic comercialmente. Entonces estos son como o bien experiencias que ha tenido él mismo o bien experiencias que ha tenido gente cercana a él, y es pura y dura observación. Es tremendamente cruel esta segunda historia en la cual Dan Pusy, después de haber hecho miles de cómics, después de haberse destrozado, básicamente fotocopiándose una y otra vez,
pues llega un momento en que tiene un cierto callo y dice, voy a escribir mis propios guiones y voy a ir a clase con esta señora, ¿no? Esta señora pues es la clásica clase de escritura, de guión y demás. Y entonces es cuando esta señora le abre los ojos a los cómics alternativos. Todo esto lo vemos en el vídeo, pero lo vemos a otro ritmo, ¿eh? Claro, Dan Pushy en ese momento siente una especie como de posadolescencia intelectual brutal y dice, podría ganar más dinero y ser más reconocido como autor y hacer una obra más personal si me saliese del mundo de los superhéroes. Y entonces es cuando conoce al famoso director, pues eso, otro tipo de director creativo, en este caso llamado Gummo Babelman, que sería otro modelo. Este podría ser un director de un sello, pues no sé, tipo contracultural, pues por ejemplo los que hacían los cómics tipo Zap Comics o cosas así, donde publicaba gente tipo pues Peter Bach, por ejemplo, o el propio Dan Close. Este es el tipo de, pues eso, editores de cómics que van de punkis antisistema destructores, ¿sabes? El tipo de gente que está a medio camino entre el fanzine y la revista de arte así como, pues eso, underground. ¿Cómo se llama? Lowbrow se llama eso en Estados Unidos. Nunca he entendido esa expresión, qué coño significa. Es como ceja baja, ceja bajada. Viene a ser como arte pop, pero ahí como con un punto controvertido que vuela bajo el radar. Y bueno, pues aquí lo que nos encontramos es que fundamentalmente en esta industria lo que hay son antiguos alumnos de Bellas Artes y Diseño que viven como puñeteros pobres y que intentan hacer obras de autor, que en realidad solamente están para satisfacer al director creativo, que en este caso se cachondea de él porque Dan Pushy pues solamente es capaz de hacer cómics de superhéroes. ¿Por qué? Porque Dan Pushy, recordemos, es un autodidacta, es un dibujante de cómics, es un fan de los cómics que se atreve a dibujar. Entonces, su manera de aprender a dibujar, ¿cuál es? Imitar. Cuando imitas cómics de superhéroes y solamente dibujas cómics de superhéroes, no eres un dibujante, eres un dibujante de superhéroes. Nada más. Y a un dibujante de superhéroes, por lo menos en sus primeros años, no le sale otra cosa que no sea otra y otra y otra imitación. Eso es un poco la idea que nos está dando Dan Close aquí, que es tremendamente cruel, es otra cuchillada. Y por último, la otra cuchillada cuando se va a otro editor, en este caso pasa del punky alternativo al tipo de editorial respetable, que eso ahora, por ejemplo, está como muy de moda este concepto, ¿no? Que son los que editan novelas gráficas así como muy sesudas y muy de autor y todo muy profundo. En los 2010 esto también lo petó a tope, que es en plan, pues eso, tienen que ser cómics profundos, tienen que hablar de temas más intelectuales, podemos hablar de guerras, hay muchos temas de guerras ahí. También hay historias personales de familiares que tienen enfermedades terminales, por ejemplo, y cómo se convive con todo eso, la ausencia, una ruptura sentimental. Aquí hay autores, por ejemplo, pues Bastien Vives, se me ocurre, ¿no? Pero claro, Bastien Vives a su manera es bastante punk y también lo rompe. Y mola mucho como este editor de cómics, de álbumes así intelectualoides, que en realidad querría ser un editor del New Yorker, pero no, evidentemente, jamás llegará, rompe los originales de Dan Pushy y le dice, esto es una puta mierda. Estos son superhéroes, esto es una mierda para idiotas. Esto es simplemente entretenimiento para que venga dentro de 30 años un señor de 50, calvo y con gafas, y se compre un ómnibus de una fase creativa que encima tuvo un nivel absolutamente mediocre y se gaste 40 o 50 euros. ¿Vale? No quiero tus dibujos. Lárgate tus imitaciones de Jill Kane. Vete a otro sitio con este rollo. Y bueno, pues eso, que al final Dan Pushy acaba volviendo con su editor estrella que le dice, tú eres parte de un equipo creativo. Todo esto lo narro en el vídeo, pero ahora lo hablamos de una manera más tranquila, ¿no? Bueno, el siguiente es la fantasía masturbatoria de Dan Pushy. Este no, ya hablamos de él. Pues ¿qué es? Pues una fantasía masturbatoria de un friki. Fundamentalmente nos hablan pues de que los aficionados al cómic, sobre todo estos autores apocados que jamás salían de su casa y que vivían básicamente con las cejas pegadas a un tablero de dibujo, pues que estaban muy mal de la cabeza, que era gente con una sexualidad reprimida y bueno. A ver, esto sí que es cuchillada por cuchillada, ¿eh? Esto sí que es Dan Close metiendo ahí una colleja a esta pandilla de frikis porque sí, no nos vamos tampoco a extender mucho. Hablan de que al final tiene fantasías homoeróticas, que aparece su madre también, es una cosa muy loca. Ya os digo, es que esto, hay tanta información, o sea, llevamos 26 páginas. 26 páginas de historias de Pushy y hay tantísima información y sobre todo tanto odio que empiezo a tener ahora mismo la misma sensación que tuve ayer cuando grabé el vídeo. Que es como decir, pero tío, ¿cómo puedes haber metido tanto en tan pocas páginas? Incluso aquí, una historia que es una historia de una página, nos está contando el concepto de los especuladores en los cómics.
que esto es algo que tiene muchísimo que ver con muchos de los cómics que hemos visto aquí en el canal, porque al fin y al cabo son de Image de principios de los 90. Y este tiene una página, básicamente nos cuenta que los frikis, que los compradores de cómics de superhéroes, llega un punto en el cual empiezan a comprarse, allá por los 90, los números 1 de todas las nuevas colecciones y todas las apariciones de nuevos personajes, pensando que todo eso en subastas y demás iba a acabar costando una pasta, y cómo esto va generando una especie de mega globo especulativo, ¿no? O especulador, o como se llame, que acaba explotando, acaba generando una burbuja en los cómics bestial. Y fundamentalmente, pues eso, nos enseñan que son gordos con gafas, hay que meter muchas collejas y muchas cuchilladas. También nos habla mucho del concepto de que en realidad estos aficionados no tienen ningún tipo de interés por la calidad artística o intelectual de las obras que leen, porque en realidad compran pues como quien compra Bitcoin. O sea, es como un cúmulo de objetos artísticamente nulos, pero que existe una esperanza a su alrededor de que puedan revalorizarse. O sea, es cuchillada tras cuchillada. Y esta posiblemente sea la cuchillada más bestia que tiene el cómic. Ayer cuando hice el vídeo me gustó mucho, pero sí que tuve la sensación de que me dejaba cosas a muerte aquí. Este vídeo, como al fin y al cabo es más relajado, no me importa que se me vaya un poco más de tiempo, pues podemos pararnos, que es la historia del Doctor Infinity. Como decíamos, este trasunto del editor estrella, del Jim Shooter, del Stan Lee de turno, de cualquiera de estos, ¿no? Estos, pues eso, creadores de sueños, estos directores de equipos maravillosos. Fundamentalmente es increíblemente brillante esta parte. Tenemos esta parte en la cual él tiene una especie como de gala, ¿no? En la cual están presentes diferentes autores de generaciones anteriores. Recordemos, Estados Unidos, cómic de superhéroes, esto es tremendamente cruel, funciona por generaciones. Tienes una generación de autores que se incorporan, van a trabajar a pleno rendimiento durante unos 10 años y a partir de los 10 años de trabajo van a seguir trabajando, pero bajando progresivamente el listón. Y van a ser sustituidos en determinado momento por una nueva generación de frikis que han ido presentando sus portafolios y han ido apareciendo por las convenciones. Hombre, a día de hoy también publicando en redes sociales y demás, estamos en el mundo de internet. Pero la cosa es que todo el mundo es sustituible y los que hoy parecen las estrellas que empujan la industria son simplemente parte de una maquinaria que será sustituida. Eso es así. O sea, en el mundo de Estados Unidos, en el cómic de superhéroes, es un mecanismo, una cultura que se ha mantenido. Y fundamentalmente aquí lo que tenemos, como decíamos, es una gala en la cual vamos viendo las diferentes interacciones que tiene este estrella creador maravilloso gurú. Algo de secta tiene también, además, es que es mucho tema. Con algunos de los antiguos creadores, ¿no? Los antiguos artistas que funcionaban aquí. Aquí es imposible que no nos acordemos de la relación que tenía Stan Lee con Jack Kirby, por ejemplo. Imposible. Es muy polémico esto, pues ya sé que hay muchos, sobre todo fans de Marvel y tal, que se ponen súper rabiosos cuando se habla de este tema, pero yo creo que está comúnmente aceptado, sobre todo entre dibujantes, que la relación que tenían Stan Lee y Jack Kirby, que fundamentalmente crearon todo el puto universo Marvel, estaba muy desbalanceada. O sea, Jack Kirby era un dibujante muy creativo, que creaba muchas cosas y tal, lógicamente no era un escritor, y Stan Lee pues era como el tipo que le daba el toque. Era un tipo carismático con bigote que se comportaba como una especie de Hugh Hefner en la mansión Playboy, pero en el mundo de los superhéroes, y hablaba del drama, hablaba de los personajes y demás, pero en realidad... sabéis, ¿no? En realidad era como una especie de mente maestra que andaba por allí. Y aquí vemos pues cómo habla de, pues eso, autores que llegaron a trabajar conmigo. Un dibujante que entró en mi estudio y yo básicamente le traté como si fuese subnormal y diciéndole lo que tenía que dibujar, rateándole la pasta. Otro creador que apareció por mi estudio diciendo pues esto es magnífico, pero voy a quitarle tu firma y voy a poner la mía. Vete a saber cuántos trabajos habrá publicados hechos por un autor random y firmados por X autor que no voy a mencionar. O sea, imagínate. De la misma manera, pues dibujantes que en un momento dado se hacían estrellas y amenazaban con marcharse del sello, y como no había una alternativa, pues en el caso de Marvel era Marvel o DC o DC o Marvel, que son empresas que funcionan de una manera parecida. Entonces era como, venga, chantaje absoluto, pues eso, y humillaciones absolutas, y cambiar a los autores, obligar a los autores a cambiar de temática según lo que ellos consideran que va a vender mejor. Bueno, pues es una manera de ser un jefe, pero ser un jefe como queriendo estar con un pie en la parte de ser un creador y otro pie en la parte del negocio, ¿no? Es como ¿sabéis? El jefecillo de tu empresa. Ese segundo que está por debajo en la jerarquía de tu jefe y que en realidad es quien se come todos los marrones y parece que está ahí mandando
para que nuestro jefe no se manche las manos? Pues es un poco el Doctor Infinity, que es quien se asegura de mantener la llama de la creación, la llama de los personajes funcionando. Bueno, se nos menciona que hay diferentes épocas, los 60, los 70, los 80. Vemos que la gente que trabaja en la industria, pues que encima es gente con una autoestima por los suelos, porque es gente que es muy anónima, solamente es conocida por fundamentalmente niños y adolescentes, en el mejor de los casos, que leen estos cómics, y algunos adultos que mantienen un poco su presencia en el mundo, pero que luego es gente que cobra poco, que están poco reconocidos y que besan los pies de los editores. Es lo que hay. Estamos muy acostumbrados a pensar en Frank Miller, en John Byrne, en gente, Chris Claremont, gente así que es muy estrella y que en un momento dado podían pelear con el editor un poco, la mayoría de las veces perdiendo, pero normalmente el autor medio, los Ron Frenz de la vida, los Joe Sinnott, ¿sabéis a lo que me refiero? Estoy diciendo nombres random al aire, pero yo creo que sabéis a lo que me estoy refiriendo. Los, ¿cómo se llamaba? Algún Saviuk, Alex Saviuk, que dibujaba Spider-Man. Imagino que Sal Buscema estaría también en ese nivel. Ese tipo de dibujante así de perfil muy intermedio, esos besaban el pie al editor. Besaban el pie al editor claramente. Y bueno, pues eso, aquí lo que se nos muestra es que la idea fundamental es que te vas a quemar, que vas a estar en el tablero de dibujo, que vas a estar trabajando para el ego de un editor en jefe que está en medio, que bueno, que va a imponer su visión, aunque sea una mierda de visión, y que al final te vas a retirar y en realidad vas a haber sido lo mismo que un trabajador de una fábrica. A nivel de legado vas a haber dejado lo mismo que el trabajador de una fábrica, solo que bueno, que te habrán explotado fundamentalmente utilizando el argumento de que estás haciendo arte. Como estaréis viendo, Pussy es un catálogo de mala hostia y todo esto en 34 páginas hasta ahora. Hay gente que escribe miles y miles y miles de páginas y no llega al nivel de cantidad de conceptos que se está mostrando aquí. O sea, esto es, pues eso, durísimo. Así como es durísimo, o sea, aquí también se nota que hay dolor en el siguiente relato este de la vida del artista. Este lo hice un poco de carrerilla en el vídeo de ayer. Este es duro también, este es durísimo. Llega un punto en que Dan Pussy, ya adulto, ¿no?, y establecido, pues hace sus cómics de superhéroes, se le ve que está calcando a otros autores. Que esto es algo que, a ver, que en el mundo del cómic se hace. En el mundo del cómic hay una circunstancia que es sí o sí, quiero decir, hay algo que es un dios absolutamente inapelable, ¿no? Que son las fechas de entrega. Cada mes se entrega, o cada X días, pero existen unas deadlines, unas fechas de entrega que son lo máximo en los cómics. Lo importante no es que el dibujante haga un trabajo espectacular o que cambie el medio por completo, que cambie las dinámicas o que inspire a nuevos artistas. No. Lo importante es que el artista haga un trabajo razonablemente presentable dentro de las fechas de entrega. En ese aspecto se parece mucho más al diseño gráfico. Y en este caso, pues una de las maneras más habituales de conseguir llegar a estas fechas de entrega es copiando inmisericordiamente. Recordemos, Dan Pussy, como digamos estereotipo del fricazo dibujante, es alguien que aprendió a dibujar copiando a otros artistas, que es un caso pues mayoritario en el caso del cómic de los superhéroes. Y para poder llegar adelante con sus fechas de entrega, digamos que como mínimo se fija también en trabajos de referencia. Entonces es como una especie de industria que se va copiando a sí misma, readaptando los formatos a las nuevas sensibilidades del público. Si el público quiere páginas más grandes, pues te hago el mismo dibujo pero más grande, con un trazo más agresivo y un poco más de músculo, y lo van a comprar. Bueno, así sucedió, quiero decir, sucedió hace muchos años. Ahora estamos en otra onda, ahora es más la época del guionista, pero en el fondo tampoco estamos tan lejos de esto. Habría que sumarle el internet, habría que sumarle la externalización de servicios. Fijaos ahora mismo, por ejemplo, en Marvel Comics hay muy pocos dibujantes de Estados Unidos. Fijaos en la cantidad de dibujantes españoles, por ejemplo, que tenemos trabajando para Marvel y para DC. ¿Eso por qué es? ¿Porque son muy talentosos? Sí, son muy talentosos, en parte. ¿Hay gente tan talentosa como ellos en Estados Unidos? Evidentemente, sí. Pero ¿cuál es la diferencia? Que la pasta que cobran de Marvel en España da para vivir aquí. La pasta que cobran de Marvel en Estados Unidos da para vivir de una manera bastante miserable. Entonces, Internet al final, lo único para lo que ha servido ha sido para extender este modelo de que los artistas son totalmente reemplazables y que en realidad la calidad artística no es tan importante y hacerlo global, hacerlo, ya sabéis, la globalización.
Y bueno, este es un punto, como os decía, bastante cruel. Yo diría que este es un punto, en la vida de un artista, estos serían los casi 30, los 20 y muchos, que es cuando el artista está curtido ya, y llega un punto en el que empieza a tomar contacto, ¿no?, con gente que se mueve en el mundo del arte. El arte. Pongamos aquí en medio la palabra arte, ¿no? Y entonces pues se asoma que hay un mundo más alternativo de galerías, de reconocimiento, de críticos, de revistas, de páginas web y de gente que se mueve con chicas guapas, tatuajes, músicos, gente de la noche, ¿vale? Y entonces pues el creador de cómics dice, pero a ver, si hay gente que vive de esta manera más outsider pero al mismo tiempo exitosa, yo que dibujo, ¿por qué no voy a estar también en este mundo, no? Esto, para los que hayan estudiado ilustración, arte, bellas artes, esto es el dolor. Este es el dolor. Este es el sufrimiento. O sea, esto es lo que hay. Dan Pusy hace contacto con un tipo que curiosamente le imita, parodiándole, y que trabaja pues haciendo arte y que está exponiendo una galería así como muy cool y muy molona. Y toma contacto con esta gente y se da cuenta de que es que él también puede, o por lo menos eso considera. Y bueno, digamos que el galerista pues le dice, vale, sí, te expongo, claro que sí, venga. Y llega un momento en que aparece Pusy con sus dibujos, que seguramente no eran más que originales, de sus páginas ampliados de tamaño, porque recordemos, Dan Pusy no sabe dibujar, no sabe diseño, lo que sabe es dibujar cómics porque se ha criado imitando. Y para cuando llega a la galería, el galerista le dice, pero es que tú ya, esto ya no, este rollo pop, esto está pasado de moda, ahora ya lo que quiero, concretamente aquí el chiste es que ahora solamente expone cuadros de asesinos en serie. Esta es una manera de decir que las tendencias que se muestran en las galerías y las tendencias que se mueven en el arte, digamos así un poco más formal o no sé cómo llamarlo, este tipo de arte lo voy a llamar un poco más burgués, porque realmente es la palabra que estoy buscando. Esto sería un arte mucho más burgués, enfocado a gente de clase media alta. Normalmente el tipo de gente que expone y que trabaja en este tipo de entornos suele ser gente de pasta. Sí, lo he dicho, habrá excepciones, pero generalmente es gente que socialmente está bastante bien situada y suele ser una especie como de círculo también que se prolonga, ¿no? De la misma manera que el cómic de superhéroes es un círculo que se prolonga con pringaos que se matan trabajando en la mesa de trabajo, con un reconocimiento bastante justito, trabajando en obras de una profundidad artística bastante discutible. Pues el mundo de las galerías es también un círculo que se prolonga, normalmente con gente pija que trabaja para gente pija. Que sí, de acuerdo, que hacen obras de una profundidad intelectual y todo mucho más atormentado y demás. Gente pija trabajando para gente pija. Normalmente, ya os digo, en un, digamos que 99%, y no me estoy quedando corto ni largo, 99% de los casos es así. Y Dan Pusy se da cuenta de que él no encaja, porque él en realidad es un minero del arte. Él está en el lado oscuro. También podría haber aparecido por aquí el que hace relatos para niños, pero no aparece, por suerte. Recordemos, 38 páginas. La cantidad de bilis es que es inédita. O sea, pocas veces en la vida se puede ver tanta cantidad de mala hostia enfocada en historias tan cortitas. De verdad, yo esto lo leí de adolescente, repito, y creo que incluso podría ser negativo para una persona leer este tipo de contenidos tan joven, porque te puede crear un punto de vista cínico, negativo, hipócrita y sábelo todo, que seguramente en la vida solamente te vaya a convertir en una persona deleznable y que no cree en absolutamente nada. Siguiente historia, el origen de Dan Pusy. Bueno, aquí resumiendo muy mucho, ¿vale? Lo que vemos es que es un niño apocado, que sus padres no le hacen ni puto caso. Tiene pinta de ser en la época Nixon o algo así, yo creo, por cómo está dibujado su padre, una época especialmente conservadora en Estados Unidos. Esto parece una gilipollez, esto que acabo de decir, pero no lo es. O sea, muy importante las políticas conservadoras con el estilo de entretenimiento y el estilo de ocio que reciben los jóvenes y adolescentes. Recordemos, los cómics son parte de una gran industria que también impone una serie de ideas. Los que hemos leído cómics, por ejemplo, de los 80 y los 90, no podemos ignorar el concepto de la enorme propaganda que había en Estados Unidos. ¿Vale? Hay quien dirá, no, leer cómics, nos mostraban otras ideas, los X-Men hablan de marginados de la sociedad. No, tíos. Pero bueno, eso es otra conversación. Aquí lo que vemos es que es un niño, el típico niño, pues que, bueno, pues yo que sé, que no es muy social, no pasa nada, con unos padres así que en cierta parte están más pendientes de sus problemas que de atenderle. Y el niño, pues, como todo dibujante de cómics, niño en esta época, pues seguramente se leyó un Capitán América
Y se puso a dibujar, pero se puso a dibujar pues intentando imitar torpemente los dibujos que le gustaban. Que así es como se empieza. Así es como se empieza en el mundo del cómic. Y bueno, pues llega un punto en que él está dibujando y cada vez va copiando mejor. Fijaos, su primera imitación, su segunda imitación, ya dibujando con tramas y todas estas cosas. El tío va mejorando, pero en el fondo está haciendo el mismo dibujo. Aquí Dan Close la idea la está dejando meridiana. Siempre es el mismo dibujo. Más perfeccionado, pero siempre el mismo dibujo. Y ya es el colmo de la crueldad cuando aparecen dos chicas, no sé si de su universidad o instituto, y le dicen que si pueden hacer el póster para el día de San Valentín. Esto es, a mí personalmente, esto me pareció, en el vídeo que hice ayer, creo que no le dio la importancia que tenía, y esto para mí es como la cuchillada. Esto para mí es como la sangre cayendo, ¿sabes? Los borbotones rojos en todas direcciones, Tarantino. Porque cuando llega el momento en que este Dan Pussy, iba a decir Dan Close, este Dan Pussy se pone a hacer el cartel para el cartel de San Valentín, esto es lo que le sale. El cartel para San Valentín de tal, las chicas con cara de bueno, tampoco vamos a mandarte a la mierda. Dicen, wow, cómo mola, es genial, gracias. El chico ha dibujado un superhéroe, dibujando, pues, disparando un rayo con los ojos, una especie de cíclope. Ha dibujado un cíclope destrozando edificios. ¿Por qué? Porque no sabe hacer un cartel para San Valentín, porque no sabe hacer un diseño, porque en realidad su concepto de arte es dibujar a personajes en posturas bizarras haciendo cosas de superhéroe. Es una prolongación de un concepto consumista que ha consumido y que consumirá la siguiente generación. Es así, o sea, es que, chicos, es tremendamente cruel. Es un nivel de bilis, evidentemente no es tan negativo como lo está mostrando Dan Close, en la realidad, por suerte. Pero aquí nos está mostrando el lado oscuro que yo creo que complementa bastante bien el tipo de publicidades que nos mostraban los cómics de superhéroes sobre los autores y demás, ¿no? Es como, oye, tú te mueves en estas dos, ¿cómo decirlo?, direcciones, y así siempre te aseguras que vas a conocer un poquito, ¿no? Bueno, finalmente acaba publicando en fanzines, se convierte en un dibujante publicado y demás, y bueno, sin más, que la historia va avanzando, no sé ni cómo termina esta historia. Bueno, la cosa termina en que el tipo está en una convención y se le acerca un dibujante a querer enseñarle dibujos y este Dan Pussy pues ya no hace caso al joven autor que quiere enseñarle nada porque él ya está pensando solo en las mujeres. Porque tiene un, ¿sabéis? Tiene un rencor / necesidad que ahora que es un triunfador, que ahora que está en las primeras ligas, pues necesita satisfacer. Bien. Y finalmente la muerte de Dan Pussy, que a ver, resumiendo muy mucho, lo que quiere decir es que te harás mayor. Llegará un punto en que dejarás de ser un autor reconocido. Yo aquí, fijaos, yo soy un adolescente de los 90. Y como ya he dicho millones de veces en mis vídeos, los 90 son, sobre todo en la primera época, el boom de Image Comics, ¿no? Y las editoriales comerciales independientes y el boom de la burbuja y demás. Vale, yo en este autor que se está tomando una copa y diciendo solo se hace violencia, que ha sido de las buenas historias, en este autor que sale aquí, este Pussy alicaído, yo veo a los autores de Marvel de los 80 cuando llega ese punto en que son sustituidos por los jóvenes, que podría ser este tipo de aquí, por los jóvenes autores mucho más agresivos, dinámicos, gratuitos y en fin, vacíos de contenido que aparecen en esa época. Este podría ser cualquiera de esos dibujantes estrella, incluyendo a John Byrne o cualquiera de estos, que de repente aparece un Rob Liefeld y dice: odio tener que decirlo yo, pero en lo que a mí se refiere, la industria del cómic se está yendo a la mierda. Solo se hace violencia, que ha sido de las buenas historias. Esto mismo podía haberlo dicho del propio Pussy, el que tuviese 10 años menos. Y lo dirá este jovencito cuando aparezca la siguiente generación, que seguramente será la de la merimanga. Recordemos, esta es una industria que funciona de una manera cíclica. Estos autores son jóvenes, están al día, trabajan como cabrones, llegan a todas las fechas de entrega. Como están jóvenes, aguantan toda la explotación y todas las horas extra y toda la noche sin dormir para poder acabar sus dibujos. Pero cuando ya están quemados y ya no llegan a tanto y ya están mayores y ya no conectan con la audiencia joven, que es la que compra estos cómics. Recordemos, cómics de superhéroes son para niños y en el mejor de los casos adolescentes. Lo de los adultos que compran estos cómics, por lo menos hasta esta época, era una cosa como de los restos que iban quedando de cada quinta, pues seguían comprando superhéroes, pero no era el objetivo. A día de hoy ha cambiado mucho el tema, porque ya hablaremos de esto en otro vídeo. Ahora ya es otro rollo. En los 2020s estamos en otro punto, pero aquí, particularmente estas dos viñetas, estoy tentado de hacerme un póster, porque es como pain.
dolor, sufrimiento. Y bueno, pues simplemente se nos va explicando que bueno, Pussy por fin entiende, aunque se niega a reconocerlo, que es sustituible. De hecho, el propio editor que le reclutó, ese trasunto de Stan Lee o gente así, o un Jim Shooter o algo así, le dice que, bueno, que oye, que tenemos que dejar lugar a los jóvenes, que son los dueños de los sueños, y que poco a poco seguiremos manteniendo la tradición. Y cuando Dan Pussy dice si se acabó, el editor le dice que siempre tendremos trabajo para usted. De hecho, ahora necesitamos un editor de continuidad en la patrulla de los elfos submarinos, es decir, que te vamos a ir dando cada vez más un puesto de dibuja poco y ten más trabajo administrativo y trabaja para que el trabajo estelar de estos dibujantes superestrella alternativos, directos, extremos y agresivos, pues brille al máximo y vendamos todos los cómics que se puedan, ¿no? Y mola mucho también los cómics que se presentan, Nauseator, que se ve aquí. Bueno, todo esto para acabar concluyendo en que Dan Pussy acaba viviendo solo y abandonado, y él piensa que, bueno, que por lo menos dejó algo bueno al mundo, cómics que perdurarán en el tiempo, que dejarán un legado, pero en realidad no. En realidad no, porque estos cómics son perfectamente sustituibles, acabarán en una pila de cómics abandonados, acabarán en el fondo de una librería de segunda mano, nadie los querrá, salvo que se revaloricen, claro. Pero en la mayoría de los casos, spoiler, eso no sucede. Lo que habría que decirle a Dan Pussy, si Dan Close hubiese tenido una máquina del tiempo, es que sí pasará algo con los cómics de Dan Pussy. Cuando ya esté muerto y bajo tierra, o cuando esté pues en el hospital enfermo y carcomido por todas esas enfermedades que han estado peleando por destrozar su cuerpo, ¿no? Que es que, bueno, pues que unos editores muy inteligentes, dentro de unos 30 años, por ejemplo, tomarán todos tus cómics mediocres, sí, en épocas totalmente prescindibles, con un personaje o personajes de esa gran editorial, lo reeditarán para que los que eran jovencitos y leían tus cómics en esta época vuelvan a comprarse tus cómics, y en lugar de publicarse cómics de los jóvenes Pussys, pues se publicarán solamente o casi exclusivamente reediciones de autores intrascendentes que ya están viejos y que, bueno, simplemente sirven como un fondo de dinero para estas editoriales que ahora mismo se dedican más a licenciar que a crear absolutamente nada, amigos. Pussy, ¿cuántas páginas tiene el cómic? 50 páginas, pongamos unas 48 de contenido real. ¿Qué cantidad de mala hostia? Esto es mala hostia. Si después de leer este cómic no empiezas a mirar de refilón el cómic de superhéroes, o no te ha cambiado la perspectiva, es que una de dos, o estás en la secta hasta el fondo, o no tienes corazón. ¿Qué quieres que te diga, amigo? Y hasta aquí este cómic reflexivo, más tranquilo, más abordando los temas que seguramente, vamos a ser honestos, si el vídeo de Pussy que he hecho no lo va a ver ni Dios, porque es que en cuanto hago cualquier contenido que no sean superhéroes, los vídeos ya de por sí mi canal no tiene mucha visualización ni mucho funcionar. Pues imaginaos con estos vídeos que no los ve nadie, a ponerme un vídeo que debe durar como 3/4 de hora, hablando en un tono más relajado y reflexionando sobre los contenidos que encima son para criticar y destruir a muchos de los ídolos de los fans. Pues imagino que esto lo van a ver unas 20 o 30 personas. Pero ¿sabéis qué? Merece la pena. Y de hecho el concepto de que nadie vaya a ver esto, en el fondo refuerza la idea de Pussy. Estoy convencido de que si ahora, en lugar de estar grabando este vídeo, me pusiese a hacer, yo que sé, un vídeo sobre las implicaciones y el gran trabajo de un guionista del Capitán América del año 88 y cómo el reflejo de su dibujo era maravilloso y fantástico y la industria en ese momento estaba funcionando como un tiro y era un motor de creación y de sueños, seguro que reventaba en visitas este vídeo, pero entonces no sería Pussy. Amigos, hasta aquí. Si os ha gustado, si no os ha gustado, que sabéis que no os ha gustado. Si se os ocurren cosas que comentar o cualquier cosa, esas cosas, sobre todo en el caso de este vídeo, es muy interesante ver qué opináis. Ponedmelo en comentarios, poned me gustas y suscribirse y todas estas movidas tan interesantes pero al mismo tiempo repetitivas. Y volveremos en algún vídeo suplemento, complemento de otro dinámico y lleno de furia cómic hecho por algún autor que supongo que no estará tan lleno de rencor y dolor como Dan Close. Pero bueno, pasadlo bien, chavales. Un abrazo.